Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora de reproducción de este video. Lo primero que me gustaría hacer antes de comenzar sería presentarnos. Mi equipo está conformado por Morales García Michel y por su servidor Núñez Rosales Christopher Alonso. Y vamos a presentarles lo que vendría siendo el sistema urogenital. Bueno, pues comenzando con el tema, vayamos por partes. Desde, digamos, una perspectiva funcional o general, el sistema urogenital, como su nombre lo indica, se va a dividir en dos componentes que van a ser muy distintos, siendo este el sistema urinario, el cual se encargará de eliminar el desecho metabólico, siendo esto los sistemas renales, el sistema colector, el sistema excretor y sobre todo abarcando el riñón, siendo la regulación molecular del desarrollo de este, su posición, la función renal que éste tenga, y la vejiga y la uretra, respectivamente. Y el otro sistema siendo el genital, los cuales serán los responsables de la reproducción de la especie, por así decirlo. Serían, o más bien conformando las gónadas, los conductos genitales, la vagina para la mujer, los genitales externos, el descenso testicular y el descenso de los ovarios. Y algo que cabe mencionar es que ambos se van a desarrollar a partir de la cresta mesodérmica común, que también se le llega a conocer como el mesodermo intermedio. Y otro dato que también cabe mencionar es que al inicio de su desarrollo, los conductos excretores de estos dos sistemas van a desembocar en una misma cavidad, la cual será la cloaca. Ahora, posteriormente, pasaré a hablar sobre los sistemas renales. Y es que de forma craneocaudal en la vida intrauterina se formarán tres sistemas renales que van a mostrar cierta sobreposición discreta, siendo los primeros los pronefros, los cuales van a estar caracterizados por ser rudimentarios y carecer de función. Esto porque al inicio de la cuarta semana el pronefros estará representado de 7 a 10 grupos celulares sólidos en la región cervical, siendo estos grupos los que llegan a formar las unidades excretoras vestigiales, los nefrotomas, que posteriormente involucionarán justo antes de que se formen otros en posición más caudal, siendo al final de la cuarta semana que desaparecerá cualquier rastro de este sistema, y de ahí que se le denomine como rudimentario o sin función. Posteriormente tenemos los mesonefros, que se van a estar caracterizados por funcionar por poco tiempo durante el periodo fetal temprano. Esto porque abarcarán y cabe mencionar que abarcarán desde los segmentos torácicos superiores hasta los lumbares superiores. Ahora bien, al mismo tiempo de la regresión del sistema pronéfrico aparecerán los primeros túbulos excretores del mesonefros, los cuales se van a prolongar de manera rápida, dándoles una forma de S, adquiriendo un novillo capilar que dará origen al glomérulo, el cual va a estar rodeado por los túbulos que formará la cápsula de Bowman, terminando por llamarse a todas estas estructuras como corpúsculo renal. Además, cabe aclarar, o más bien mencionar, que la región lateral del túbulo ingresará el conducto longitudinal, conocido como conducto mesonéfrico o también se le conoce como conducto de Wolff. Y hablando ahora propiamente del mesonefros, al segundo, o más bien al mitad del segundo mes, este dará origen a la gónada a cada lado de la línea media, siendo por esto que ocurrirá una elevación creando así la cresta urogenital. Y ya por último, esta también terminará desapareciendo, quedando solo en el varón algunos túbulos caudales y el conducto que terminarán participando en la formación del sistema genital, pero en la mujer desaparecerán completamente. Por esto la razón de que funcionan por poco tiempo y durante el periodo fetal temprano, porque posteriormente terminarán involucionando igual que los otros. Y por último tenemos al metanefros, el cual va a estar caracterizado por ser el que dará origen al riñón definitivo. Y aparecerá a la quinta semana desarrollando sus unidades excretoras a partir del mesodermo metanéfrico. Además de que en la imagen inferior de la derecha, cabe mencionar, o más bien a manera de repaso, podemos encontrar los mesonefros
de forma más caudal los mesonefros y aún más caudal los metanefros, siendo el más superior los pronefros, que eran los que había mencionado que van a desaparecer completamente. Ahora bien, continuando ahora propiamente con el sistema recolector, los conductos colectores del riñón definitivo se van a desarrollar a partir de la yema ureteral, la cual conocemos como una evaginación del conducto mesonéfrico cercana al sitio de la entrada de la cloaca, la cual podemos observar en en la imagen superior de la derecha, siendo pues esta yema la que penetrará el tejido metanéfrico, siendo de este modo y de manera subsecuente que la yema, la cual penetrará el tejido metanéfrico, se dilatará para formar la pelvis renal primitiva, la cual se va a dividir en la porción craneal y caudal, las cuales posteriormente serán los cálices mayores. Y hablando ahora bien de estos cálices, cada cáliz terminará formando dos yemas nuevas al tiempo que penetra el tejido metanéfrico y seguirán subdividiéndose hasta tener 12 o más generaciones de túbulos, siendo en este tiempo que en la periferia se formarán más túbulos hasta el final del quinto mes. Y ahora bien, los túbulos del segundo orden crecerán y absorberán aquellos de la tercera y cuarta generaciones, dando origen a lo que serían los cálices menores. Y ya por último, del sistema recolector, en una fase posterior, los túbulos colectores de la quinta generación y las que le siguen se elongarán para constituir la pirámide renal. Entonces, de manera breve, la yema ureteral dará origen al uréter, a la pelvis renal, a los cálices mayores y menores. Además de que también cabe mencionar que entre 1 a 3 millones de túbulos colectores serán formados a partir de esta yema. Y pues podemos observar esto que acabo de mencionar justamente en la imagen inferior de la derecha, el cómo se va evaginando dando paso a crear el cáliz mayor, después la formación de túbulos colectores y posteriormente estos túbulos colectores dando origen a la pirámide renal. Bueno, ahora continuando con el sistema excretor, el extremo distal de cada nuevo túbulo colector formado en el sistema recolector quedará cubierto por un capuchón de tejido metafrénico que bajo la influencia del túbulo, las células de este capuchón darán origen a vesículas más pequeñas llamadas vesículas renales, que a su vez estas van a derivar en túbulos aún más pequeños en forma de S, los cuales posteriormente se dilatarán formando los glomérulos y junto con los túbulos darán origen a las nefronas o unidades excretoras, siendo de estas el extremo distal el que dará origen a la cápsula de Bowman. Y por su contraparte, el extremo distal dará origen a una conexión abierta con uno de los túbulos colectores. Y bueno, algo que cabe mencionar es que se dice que el riñón se desarrolla a partir de dos fuentes, siendo estas el mesodermo metafrénico y la yema ureteral. Esto porque, como habíamos visto anteriormente, la yema ureteral es la que dará origen al sistema colector y el mesodermo metafrénico será el que proveerá las unidades excretoras. Cabe mencionar también que las nefronas se seguirán formando hasta el nacimiento, momento en el que existirán alrededor de 1 millón en cada riñón. Y hablando propiamente de los riñones, la producción de orina iniciará por ahí de la semana 12, seguida por la diferenciación de los capilares glomerulales que se formarán al inicio de la semana 10. Y al momento del nacimiento, los riñones tendrán un aspecto lobulado que desaparecerá con el crecimiento de las nefronas, las cuales no incrementarán en número, sino que solo en tamaño. Y bueno, un resumen de esto lo podemos observar justamente en la imagen que puse acá en la parte derecha de la diapositiva, ya que aquí vemos cómo el tubo colector se está rodeando de lo que había mencionado anteriormente, que era el capuchón,
Posteriormente habrá agrupaciones celulares creando la nefrona, la cual se va a terminar conectando con los túbulos colectores por su extremo distal y por su extremo proximal, creando la cápsula de Bowman. Y bueno, continuando propiamente con lo que sería la regulación molecular del desarrollo del riñón, al igual que la mayoría de los órganos, la diferenciación del riñón va a implicar o va a estar implicada en interacciones epitelio-mesénquima, siendo en el ejemplo propiamente del riñón que el epitelio de la yema ureteral derivará del mesonefros, el cual estará interactuando con el mesénquima del blastema metanéfrico. Esto se dará debido a un factor de transcripción que permitirá que el tejido sea competente para poder responder a la inducción provocada por la yema ureteral. También cabe mencionar que este factor de transcripción lo vamos a conocer por las iniciales WT1, la cual también regulará la síntesis del factor de crecimiento neurotrópico derivado de la glía y el factor de crecimiento de hepatocitos, o como también se le conoce como factor de dispersión. O mencionándolo de otro modo, por sus siglas, va a ayudar a la síntesis del GNDF y del HGF en el mesénquima, siendo esto que acabo de mencionar proteínas las cuales estimularán la ramificación y el crecimiento de las yemas ureterales. En pocas palabras, estos dos factores de crecimiento van a bloquear la apoptosis y estimulará la proliferación del mesénquima metanéfrico, al tiempo que mantendrá la síntesis del WT1. Siendo de este modo que el factor PAX2 será el que promueve la condensación del mesénquima para prepararse la formación de los túbulos, a su vez que el WNT4 hace que el mesénquima condensado experimente epitelización y constituya los lóbulos, siendo entonces que la conversión del mesénquima en un epitelio para la formación de nefronas también estará medido por las yemas ureterales mediante la expresión WNT9B y WNT6, que inducirán una regulación positiva de los genes PAX2 y WNT4 en el mesénquima metanéfrico. Y ya por terminar este tema, una de las características de las láminas basales epiteliales es que sintetizarán las moléculas de adhesión celular Sindecan y caderina E, las cuales serían esenciales para la condensación del mesénquima en el epitelio. Continuando entonces con este tema, toca hablar sobre la posición del riñón, el cual al inicio se situará en una región pélvica, la cual posteriormente se va a desplazar a una posición más alta en el abdomen, siendo responsable de este cambio de posición la disminución de la curvatura corporal y el crecimiento de las regiones lumbar y sacra. En la pelvis, cabe mencionar, el metanefro recibe su irrigación arterial de una rama pélvica de la aorta, mientras que en su nivel abdominal es vascularizado por las arterias originadas de la aorta en unos niveles cada vez más altos, siendo que los vasos inferiores se suelen degenerar, aunque en algunos casos se suelen conservar. Y continuando de la misma manera con la función renal, encontramos que el riñón definitivo que se va a formar a partir del metanefros entrará en función cerca de la semana 12, siendo su principal función que una vez que la orina es expulsada a la cavidad amniótica y se mezcla con el líquido amniótico, este será reciclado por los riñones. Aunque cabe mencionar que durante la vida fetal los riñones no serán los responsables de la excreción. Y pues bueno, ya como último tema del sistema urinario, toca hablar sobre la vejiga y la uretra. Y es que desde la cuarta hasta la séptima semana del desarrollo, la cloaca se va a dividir en seno urogenital por su región anterior y en su región posterior se va a pasar a llamar como conducto anal. Cabe mencionar también una estructura que se va a ubicar entre estas dos porciones y se le conocerá como tabique urorectal,
el cual va a ser una capa de mesodermo, el cual en su punta dará origen al cuerpo del perine, el cual es un sitio de inserción para varios músculos perineales. Ahora bien, continuando con el seno urogenital, este se va a dividir en tres porciones, los cuales será la superior, que corresponderá a la vejiga urinaria propiamente, la cual cabe mencionar que al inicio se va a encontrar comunicada con el alantoides, pero cuando el lumen de este se oblitera, el remanente constituye un cordón fibroso grueso denominado uraco, que persistirá y conectará el ápice de la vejiga osease, que la punta de este estará conectada con el cordón umbilical. En el adulto esto corresponderá al ligamento umbilical medio. Continuando ahora con la segunda porción, la cual es un conducto estrecho siendo o denominándosele como la porción pélvica del seno urogenital, que en el varón dará origen a los segmentos prostáticos y membranosos de la uretra. Y pasando a la última porción, encontraremos que muestra un aplanamiento lateral y, en consecuencia, del crecimiento de un tubérculo genital, esa parte del seno experimentará una tracción ventral, conociendo a esta porción como segmento fálico. Ahora bien, continuando con esto, durante el tiempo en que la cloaca está diferenciándose, las porciones caudales de los conductos mesonéfricos ingresarán a la vejiga de forma independiente. Como resultado de esto, bueno, más bien como resultado del ascenso de los riñones, los orificios de los uréteres se desplazarán en dirección cefálica, provocando que los dos conductos mesonéfricos se acerquen entre sí para ingresar a la uretra prostática. En el varón, estos se convertirán en los conductos eyaculadores propiamente. Y ahora, debido a que ambos productos, hablando propiamente de los conductos mesonéfricos y los uréteres, comparten un mismo origen, siendo este el mesodermo, la mucosa de la vejiga formada por la incorporación de los conductos o trígono vesical, como también se le llama, también originará el mesodermo. Este recubrimiento mesodérmico del trígono con el tiempo quedará sustituido por epitelio endodérmico. En otras palabras, el interior de la vejiga quedará cubierta por epitelio endodérmico. El epitelio de la uretra en ambos sexos, sin embargo, se originará aparte del endodermo. A pesar de eso, lo que viene siendo el tejido conectivo y el del músculo liso van a derivar del mesodermo visceral. Y al final del tercer mes, el epitelio de la uretra prostática dará origen a varias evaginaciones del mesénquima circundante. En el varón, las yemas constituirán las glándulas prostáticas y en la mujer, la porción craneal de la uretra dará origen a las glándulas uretrales y parauretrales. Ahora bien, hablando sobre las correlaciones clínicas que tendrán el sistema urinario, encontraremos tumores y defectos renales más que nada, siendo el tumor de Wilms, que va a ser un cáncer renal que suele afectar a los niños menores de 5 años, pero también se suele presentar en fetos. También displasias y agenesias renales, las cuales son malformaciones graves que representarán trastornos primarios, para lo que se requiere diálisis y un trasplante. Siendo una de estas displasias y agenesias el riñón plasmático multiquístico. Y otro ejemplo de esto sería la agenesia, en la cual las nefronas no se desarrollan, por lo tanto la yema uretral no se va a ramificar, dando por consecuencia que los tubos colectores no se formen, produciendo en algunos casos la involución de los riñones derivando en una agenesia renal. Y por último, una enfermedad renal poliquística congénita, que también se le conoce por sus siglas como ER-PAR, las cuales se forman numerosos quistes a partir de los túbulos colectores, provocando una insuficiencia renal durante la lactancia o la niñez, y esto ocurre en 1 de cada 5.000 nacimientos. Y por otro lado tenemos el RPAT, en el cual se van a formar quistes a partir de todos los segmentos de la nefrona y no suele existir insuficiencia renal hasta la edad adulta, siendo digamos, un poco menos problemática, ya que
además de presentarse en la edad adulta, solo afectará a uno de cada 10.000 nacimientos, de cada 1.000 nacimientos. Y en estas imágenes podemos observar lo que había mencionado antes, la formación de múltiples quistes alrededor del riñón, la involución de uno o incluso en algunos casos de los dos riñones. Y bueno, otro problema que suele presentar en el sistema urinario sería la localización anómala de los riñones, conociéndose principalmente dos, el riñón pélvico y el riñón en herradura. El riñón pélvico caracterizándose porque uno de los riñones no logra pasar por la bifurcación de las arterias umbilicales quedando en la pelvis, y el riñón en herradura, los cuales los riñones son presionados quedando tan cerca durante su paso a la bifurcación arterial que sus polos inferiores se van a fusionar y dando paso propiamente a la forma de herradura, quedando ubicados a nivel de las vértebras lumbares inferiores, ya que la raíz de la arteria mesentérica, debido a la forma de esta, impedirá su ascenso. Y esto suele ser muy común, ya que llega a afectar a uno de cada 600 personas. Y bueno, pues aquí vemos los dos ejemplos que había mencionado, siendo el de la izquierda el riñón pélvico, el cual no logra subir, y el de la derecha el riñón en herradura, el cual, como había dicho, presentaba una fusión de sus polos inferiores, evitando propiamente su ascenso.